El día de hoy hablaremos sobre el capitalismo comercial y su teoría, tomado del libro Historia de las doctrinas económicas del autor Eric Rolle. En la primera parte, en la decadencia del escolasticismo, dice que el sistema clásico de la economía política fue preparado en los 3 siglos que transcurrieron entre la Baja Edad Media y la aparición de la riqueza de las naciones. La revolución en los métodos de cultivo agrícola destruyó las bases de la economía feudal, provocando la sobrepoblación rural. Otro factor poderoso fueron los descubrimientos marítimos que produjeron una expansión enorme del comercio exterior. En Inglaterra, por ejemplo, pudo observarse con más claridad el desarrollo del capitalismo. El crecimiento del comercio destruyó la agricultura de consumo, obligándola cada vez más a acudir al mercado. Así, se aceleró grandemente el movimiento de acercamiento, quizá el fenómeno económico más importante de la Baja Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. El crecimiento del comercio exterior aceleró la acumulación del capital comercial. A la revolución comercial acompañaron ciertos cambios en la organización de la producción. Se inició una nueva etapa en la que el capitalista mercader dominaba el proceso productivo que realizaban los pequeños artesanos. Las ganancias del mercader eran producto del monopolio y la extorsión. En esta fase, el dominio del capitalista mercader fue absoluto. Pero esta fase evolucionó hacia una forma de capitalismo industrial. Entonces apareció una clase especial de manufactureros comerciantes, que empleaban a artesanos semi-independientes que trabajaban en sus casas. Esta clase se reclutaba entre los capitalistas mercaderes y entre los artesanos, y sus intereses eran opuestos a los que los capitalistas puramente comerciantes, que monopolizaban el comercio al por mayor y el de la exportación. El siglo XVII presenció la rivalidad entre esos dos métodos de producción, el capitalista comercial y el capitalista industrial incipiente. La gran importancia del comerciante en esta fase la revelan no solo sus funciones en la producción, sino que la manifestación también de los métodos de comercio interior y exterior y la posición social y política de quienes se dedicaban a él. El monopolio era el medio más importante por el cual los estados-naciones incipientes trataban de aumentar el comercio y crearse fuentes de ingresos. En la producción y el comercio nacionales, los comienzos del capitalismo industrial condujeron a campañas ocasionales contra los monopolios, pero los argumentos contra estos eran argumentos ad hoc, dirigidos en contra de un propietario determinado cuyo privilegio se quería suplantar. El capitalismo industrial incipiente no era contrario al monopolio, se oponía solamente a los monopolios que favorecían a los capitalistas mercaderes. Entre los grandes monopolios comerciales de aquel tiempo se cuentan los mercaderes aventureros, la Compañía de Tierras de Oriente, la Compañía Moscovita y la Compañía de las Indias Orientales, que era la más importante. También la colonización se convirtió en un arma importante para mitigar los azares del comercio. Rara vez fueron suficientes los esfuerzos de los comerciantes y de las compañías para conseguir el dominio de las lejanas regiones con las cuales comerciaban. Bodino, cuya influencia tuvo importancia más inmediata en el campo de las ideas políticas, se distinguió por la publicación de un tratado muy avanzado sobre la moneda. Él atribuye el alza de los precios, de la cual cita algunos ejemplos, a 5 causas, que son la abundancia de oro y plata, la práctica de los monopolios, la escasez causada en parte por la exportación, el fausto del rey y de los grandes señores, y la adulteración de la moneda. De todas ellas, la primera es la más importante. Su aseveración de que la causa principal que eleva el precio de todas las cosas
en cualquier país que sea, es la abundancia de lo que regula la estimación y el precio de aquellas. Esto es la primera exposición clara de una teoría cuantitativa de la moneda. Según Thomas Wilson, sus opiniones eran opuestas a la usura. Para él, solo la mora genuina podía justificar el cobro de intereses. Juan Jales es humanista. Su punto de vista sobre las cuestiones sociales es racional y práctico. No condena el afán de lucro. El Estado debería concebir sus leyes de manera que el interés personal corriera por canales que lleven al beneficio general. Y Gerald Malines, funcionario público y comerciante próspero, estableció una distinción entre intereses y usura. Decía que actitud favorable a vender, el horror a los bienes, el deseo de acumular dinero y la oposición a la usura. Intervención en materias con la estructura política que en su propio antecesor había hallado necesario crear. Los mercantilistas pedían un Estado lo bastante fuerte para proteger los intereses comerciales y para destruir las numerosas barreras medievales que impedían la expansión del comercio, y eran igualmente explícitos al sostener que el principio de la reglamentación y restricción del mismo, aplicado ahora en escala mucho mayor mediante los monopolios y la protección, eran una base esencial del Estado, pues el capital comercial necesitaba mercados más amplios y estables, pero suficientemente protegidos para permitir una explotación segura. El contraste entre el capitalismo comercial y el industrial tiene un paralelo anterior en el desarrollo del capitalismo comercial mismo. Su expresión teórica es la lucha entre metalistas y mercantilistas. Entonces, Adam Smith inició su famosa crítica del mercantilismo, atacando la noción popular de que la riqueza consiste en el dinero o en oro y plata. Esta noción se explica por el hecho de que los metales preciosos, es decir, el dinero, es la primera forma de riqueza, una vez que han llegado a ser instituciones sociales fundamentales, el cambio privado y un medio de cambio. La aparición de estas nociones y de las prácticas destinadas a darles efectividad es un indicio de la fase de desarrollo económico. El atesoramiento implica un gran progreso en el proceso de cambio privado y de la circulación. El único excedente que los mercantilistas conocían se producía si había ganancia en las ventas. La palabra riqueza se usaba claramente en el sentido de capital, y la teoría del dinero de los mercantilistas era parte de su opinión unilateral sobre la actividad económica. La identificación de dinero y capital aún no ha desaparecido hoy del todo. La era mercantilista pudo encontrar una confirmación sorprendente de los usos productivos del dinero que asestaron el golpe de la muerte a la economía feudal y a las prohibiciones canónicas de la usura. Entonces los mercantilistas creían que el dinero era productivo, pero como estaban ansiosos de obtener capital, dinero, sus intereses chocaron con los de quienes podían proveerles de él, y contribuido a crear estados nacionales unidos y poderosos. Estos, a su vez, se convirtieron en potentes instrumentos para fomentar el comercio, hasta que el capitalismo incipiente se convirtió en otro, industrial, plenamente maduro. En países como Inglaterra y Francia, donde este proceso concluyó primero, el poder del Estado fue, al mismo tiempo, aplicado a un nuevo uso. Tuvo que ayudar a la industria a conseguir la supremacía económica, pero no desaparecieron las antiguas ideas mercantilistas hasta los días presentes. Han venido reapareciendo en ocasiones y en diversas formas, y a veces hasta les ha recibido con entusiasmo como verdades viejas redescubiertas y curiosamente apropiadas según se cree a las condiciones modernas.